Buenas noches, hermanos. El tema que vamos a abordar hoy en esta charla es el espiritismo infantil, mediunidad, obsesión y autismo. Este tema es un tema muy interesante y al cual me identifiqué mucho porque al hacer este tema, esta charla, se me vino a mi mente, ¿no? Varios momentos de mi infancia al cual pasé y con relación a la mediunidad. Empecemos con la definición de qué es mediunidad. La mediunidad es inherente a una disposición orgánica en la que cualquier hombre puede ser dotado con la de ver, oír o hablar. Esa es una citatoria del Evangelio según el Espiritismo que está en el capítulo 4, ítem 2. Y también tenemos una citatoria del libro de los medios, en el capítulo 14, que dice que todo aquel que sienta en un grado cualquiera la influencia de los espíritus es por ese hecho denominado mérito. Según la doctrina espírita, todo ser humano tiene la capacidad de comunicarse con los desencarnados. No es un don sobrenatural. Es una habilidad física conectada a nuestra glándula pineal, localizada en el centro de nuestro cerebro, que capta los señales de más allá, como si fueran ondas magnéticas y las cuales los convierte en percepciones, que pueden ser entendidos como presentimientos, un miedo repentino o una intuición inexplicable. Una persona solo es considerada medium cuando manifiesta estos fenómenos de forma ostensiva, o sea, cuando la comunicación es recibida de forma clara. El medium puede sentir, oír, hablar o psicografar los mensajes dictados por los espíritus para sus entes queridos. No hay una determinada edad para el principio de estas ocurrencias y puede suceder en personas que no creen en integración con los desencarnados. Mediunidad infantil. De acuerdo con la doctrina espírita, el proceso reencarnatorio solo termina cerca de los 7 años de edad. Hasta esta edad, los niños están conectados tanto con el mundo espiritual como físico. Por eso es que en la infancia ocurren casos de comunicación espiritual. Eso no significa que el niño en cuestión sea un medium. Su mediunidad será constatada durante todo el transcurrir de su vida, si es que demuestra la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual de forma ostensiva. ¿Y por qué eso sucede? El cuerpo de los niños aún no exige al espíritu toda su interacción intelectual para conducir las actividades básicas realizadas en la fase adulta. Los lazos que prenden el espíritu al cuerpo de los niños aún no se está estrechando, lo que permite que los niños entren en contacto con más facilidad con el plano espiritual al cual pertenecían. Todo nos lleva a creer que la mediunidad infantil es algo rudimentar. Sus percepciones no son tan estructuradas como las de un adulto porque su psiquismo no ha desenvuelto por completo, y menos que está adecuado a su ego para detectar las invasiones psíquicas, ¿no?, de los espíritus. El desenvolvimiento de los niños se realiza por etapas. Ellos vienen con una personalidad de acuerdo a sus experiencias reencarnatorias precedentes, con individualidades propias y momentáneamente adormecidas que se irán despertando a medida que se desarrolla su físico y su psique. El ser espiritual, que es, aparecerá en la edad adulta, despertando para la realidad de la vida en un nuevo lugar, un nuevo cuerpo y una nueva situación. No se puede educar y despertar en la mediunidad de la misma manera para todos los niños, ya que ellos difieren entre sí, sean aspectos físicos, morales o incluso espirituales. Como explicado anteriormente, el despertar en la mediunidad varía de persona para persona. Por eso no se puede rotular o determinar que esta o aquella edad son ideales para el ejercicio de la mediunidad. Recordemos que la misión mediúnica
requiere de medio madurez y responsabilidad. Por ese motivo, los niños no tienen el pleno ejercicio de la mediunidad, lo que los puede llevar al desequilibrio, puesto que son víctimas fáciles para los espíritus obsesores. Hay casos en que podemos encontrar niños que la mediunidad, que dicen que ven los famosos amiguitos invisibles, ¿no? Los amiguitos imaginarios, y los padres deben estar muy atentos a esto, porque puede ser que el niño tenga dos casos. Ve esos amiguitos imaginarios y llegan a la edad de 7 años y como ya ha desenvuelto esa capacidad psíquica, ya por su parte reencarnatoria, ¿no? Entonces, ella deja de ver esos amiguitos imaginarios. Y hay otros casos en que los amiguitos imaginarios continúan permaneciendo. Entonces, más adelante veremos qué podemos hacer en estas dos situaciones. Las primeras interacciones con el mundo espiritual. La comunicabilidad de los niños con el mundo espiritual se intensifica a partir del momento en que ellos aprenden a hablar, así como las visiones y las audiciones. Los amiguitos imaginarios, como les acabo de decir, pueden ser parientes desencarnados, amigos de vidas pasadas o espíritus protectores que se presentan como una figura infantil. La mayoría de las veces los niños no entienden por qué los papás no consiguen ver la presencia de ellos perciben. Esta parte me identifica mucho porque cuando yo era chiquita, yo tenía mis amiguitos imaginarios, ¿no? Me decía mi mamá que veía una mujer de blanco que me venía a visitar, se sentaba en mi cama, conversaba conmigo, y mi mamá muchas veces no entendía. O a veces yo estaba sentada, jugando en la casita y conversando con mi amiguito imaginario, que era un espíritu que se me presentaba, y muchas veces pensaban que ella estaba loca. Hay otro caso que también me ocurrió cuando era chiquita, que yo veía una mujer que después de muchos años en Brasil, me dijeron que era una guía espiritual, ya que es denominada compañera, que es una guardiana, ¿no? Y esta entidad se me presentaba como fumando un cigarrillo, ¿no? Con su pelo largo, y yo le imitaba a esa entidad. Agarraba los carreteles de mi abuelita, me ponía las camisetas en la cabeza, haciendo que era mi pelo largo, me ponía los tacones de mi mamá, agarraba mi carterita y me iba fumando en los carreteles. Por no comprender el concepto de la desencarnación, los niños ven ese tipo de proceso como algo natural. Un ejemplo de estas interacciones con el mundo espiritual es cuando los bebés se ríen solos o quedan mirando al nada, ¿no? Entonces, a veces vemos los bebitos que se ríen, que coquetean, que juegan solitos. Pues muchas de esas veces de esos juegos es que algún ente querido o algún espíritu de luz viene para visitarlos y están jugando con ellos. De acuerdo con las estadísticas, 3 en cada 10 niños presentan los amiguitos imaginarios, algo encarado con naturalidad del punto de vista de la psicología. Entonces, ¿cómo diferenciar a los amiguitos imaginarios de un evento mediúnico? Para la Federación Espírita, no hay una manera exacta de diferenciar estos eventos. Lo que sí es necesario es que los padres verifiquen, observen el comportamiento de sus hijos y que conozcan bien sus personalidades y hábitos. Para algunos estudiosos, la mediunidad también está detrás de los niños prodigios,
como casos de genialidades que pueden ser manifestados de forma inconsciente por el estímulo de los espíritus, como por ejemplo el caso de los niños índigos. Eso se debe a espíritus que guardan recuerdos del pasado y debido a su progreso anterior, su individualidad inmortal nunca perdió su conocimiento intelecto moral adquirido a lo largo de sus experiencias en el transcurrir de sus evoluciones espirituales hasta seguir la condición de puro espíritu, la misma obtenida por Cristo, ¿no? ¿Y cómo los papás deben actuar frente a una situación de inseguridad infantil? Encarar los relatos con naturalidad. Si los padres de estos niños les siguen la corriente, los niños se sentirán más cómodos y confiantes para darles a sus padres más informaciones sobre los amiguitos imaginarios, tales como sus nombres, cómo son, qué edad tienen. En algunos casos hasta pueden identificarlos a los amiguitos imaginarios por medio de imágenes y descubrir que es el espíritu de un ente querido o un amigo prójimo que se les presenta por medio para comunicarse con ellos o querer dejar algún mensaje para el familiar, ¿no? Evitar instigar la sensación de miedo. En este caso, hay pésimas consecuencias, principalmente si les decimos a mis niños en Wall Street, cosas y truco, que son estos espíritus que los vienen a visitar, hacen con que los niños creen traumas, como el miedo a los cachinitos o el miedo al oscuro. También no se les debe decir de que esos son cosas de demonio o que el diablo les viene a visitar porque se portan mal, porque además de asustarnos pueden pensar que están endemoniados. Eso me ocurría bastante, porque a veces me portaba mal y mi mamá, o entonces mi abuelita me decía, esto sucede porque tú te has portado mal o porque tú no has rezado. El demonio viene a hablar contigo o el diablo te viene a jalar el pie. No se le dice eso a los niños porque eso les causa demasiado trauma. Lógico que merecían eso porque no sabían aún, no entendían con relación a la espiritualidad. Entonces, cuando algún niño venga y les diga eso, no cometan la misma equivocación. Es de suma importancia encontrar el equilibrio. Si los adultos acusan a los niños de mentirosos, ellos pueden entrar en un proceso de negación de su mediunidad. Por otro lado, los padres también no deben incentivar la habilidad para que sus hijos no pierdan el interés por el mundo físico o que se sientan obligados a compartir sus vivencias con la espiritualidad solo para agradarles, ¿no? Entonces hay que tener un cierto equilibrio entre estas dos cosas, porque el niño se puede sugestionar, ya le interesa más estar con relación al espiritualismo, ¿no? Y deja de lado su vivencia física, lo que le pasa en el presente y solo se queda en eso sobre la espiritualidad, ¿no? Se sugestiona demasiado. Entonces, hay que tener un equilibrio con relación a esas dos cosas. Nunca decir lo que ellos están mintiendo. Siempre llevarle la corriente. Buscar apoyo en un centro espírita. La mayoría de los centros espíritas hacen trabajos espirituales específicamente para los niños. En estos trabajos ellos abordan la definición de lo que es la mediunidad en un lenguaje más apropiado para ellos. También se explican lo que es la reencarnación y la práctica de hacer la aplicación de los pases, oraciones generales, las vibraciones sucesoras, ¿no? Eso fue demasiado importante para mí. Yo empecé, como les dije anteriormente, a presentar mi mediunidad desde temprana edad, ¿no? Desde mis 2 añitos, 3 añitos.
Y empecé a ir a centros espíritas en Brasil a partir de mis 11, 12 años de edad, más o menos. Y la práctica, primero yo iba al kardecismo, después pasamos al kardecista umbandista, que es otro tipo de centro espírita, ¿no? Y yo me acuerdo que la práctica de los pases que me hacían resultaba muy bueno, porque me ayudaban principalmente con los dolores de cabeza, con la concentración. Y el uso del agua fluida también me ayudaba bastante porque me dejaba más relajar, conseguir la noche, ¿no? Entonces es importante que busquen apoyo de un centro espírita, al igual que buscar la ayuda de un terapeuta profesional, que dice que la psicología niega la existencia de la mediunidad, pero consideran la idea de tener amiguitos imaginarios natural y positiva. Generalmente los niños abandonan este recurso de socialización, como denominan los psicólogos, a medida que van creciendo, que justamente es el periodo en el cual la doctrina espírita dice que el proceso reencarnatorio termina, que es a partir de los 7 años de edad. Pasamos para el segundo tema, que es la obsesión infantil. Durante mucho tiempo tuvimos la idea de que los niños no sufrían por la influencia de los obsesores, eran certados por defensas naturales suficientes para que eso no suceda, como por ejemplo la presencia del ángel de la guardia o de un espíritu protector. La mayor parte de los problemas presentados en la infancia tiene como causa la presencia de espíritus perseguidores. La acción de estos espíritus de bajo nivel energético se presenta de varias maneras, como por ejemplo las perturbaciones al dormir causando pesadillas que infunden al terror nocturno, irritación, inquietación, miedo, agresividad, cambio de comportamiento, depresión, tristeza, problemas con aprendizaje, hasta implicando las ideas de maldades, suicidio, etc. Esa es otra también parte al cual me caracterizó mucho, porque cuando yo era chiquita era terrible, ¿no? Mi abuelita decía que yo era el diablo canal, porque yo tenía muchos problemas en el colegio, ¿no? A veces le pegaban al niñito y todas esas cosas, y hasta ¿cómo se llama? Me bautizaron de nuevo, porque pensaban de que era por causa de eso, que necesitaban un nuevo bautizo, y por aquí, por allá. Pero ahora viendo, todas esas cuestiones eran los obsesores que me acompañaban, eran espíritus que necesitaban ayuda, y pues yo lo sabía, y como yo era chica y le contaba a mi mamá pensaba que era un amiguito imaginario. Hay un caso, un curso de cuando era chica, que estábamos reunidos en la sala con la que había llegado a nuestra casa, la amiga de infancia de mi mamá y de mi tía, y había traído a su niñita, ¿no? Éramos vecinas de donde vivíamos, ahí en Palomino. Y la niñita estaba jugando conmigo y yo tenía una planchita de juguete que mi abuelita me había regalado. Y en eso escucho una voz que me dice: agarra la planchita y tírenle la cabeza de la niña. Y yo me estaba pensando ¿pero quién me está hablando? Y él me dice: agarra la planchita y tírale en la cabeza de la niña, que va a ser muy divertido. Pues yo, inocente, obviamente, agarro la planchita y le tiro en la cabeza de la niña. Y me comienzo a reír, porque la persona que me dijo también se estaba riendo. Y mi mamá me castiga, ¿no? Me dice: ¿por qué le has hecho eso a la niña, pobre criatura? Yo, en mi subconsciente, yo estaba actuando de buena fe. Estaba como si fuera una broma, porque era
El obsesor que me decía para hacer eso que iba a ser divertido, no sabía que iba a ser algo mal y me trajo consecuencias, porque al final, la moraleja, la pobrecita se volvió, y mi mamá me castigó. Muchos de los niños que sufren de obsesión son perseguidos por los obsesores desde que están en el útero, pudiendo esto ocasionar problemas durante la gestación y hasta un aborto espontáneo. Otras son obsediadas desde la cuna. ¿Y por qué esto sucede, Jessica? En el proceso del sueño de los niños es donde los obsesores se aprovechan para obsediarlos, ya que mientras los niños están durmiendo, el obsesor lo ve como si fuera su enemigo, su venidor de vidas pasadas, ¿no? Y entonces el obsesor lo ve como si fuera su víctima en vidas pasadas, ¿no? No lo ve como la figura actual de usuario, lo ve como una persona de vidas pasadas al cual le hizo daño, tiene su deuda. Entonces, por eso ellos vienen y castigan a los niños o aprovechan el momento del sueño para obsediar a los niños. Todo se debe a su sintonía vibratoria emanada durante el sueño, que hace porque sean localizados por sus sucesores de vidas pasadas. Es importante considerar que la justicia divina no comete fallas. Recordemos que la ley de acción y reacción se aplica de forma automática y natural, haciéndonos rescatar los débitos que adquirimos en el pasado. Muchas veces los obsesores buscan afectar a los niños no porque tengan vínculos con ellos, sino porque desean afectar a los papás. En estos casos, los niños son obsediados por ser vulnerables a la energía de los obsesores. ¿Cómo establecer la defensa espiritual de nuestros niños? Practicar el hábito de rezar, hacer el evangelio en el hogar, conversar con su hijo en el momento en el cual esté durmiendo, dialogar con fraternidad. Los niños y sus padres deben trabajar juntos en pro de la caridad, llevarlos a centros espíritas para que reciban pases y tomen agua fluida, hacer un tratamiento de desobsesión cuando diagnosticar la influencia de los obsesores. Hay muchos casos en que los niños son obsediados y los padres creen que son cuestiones materiales, es la materia que es enferma. Y los llevan a que se hagan números, exámenes clínicos, exámenes psicológicos. Entonces, así que fue constatado después de muchos exámenes clínicos que los niños no tienen ninguna molestia en su materia, es necesario que los padres busquen ayuda espiritual para que sean iniciados en el proceso de desobsesión infantil. Es muy importante verificar todo eso y llevar a sus hijos, los padres deben llevar a sus hijos al centro espírita para que tomen su pase y tomen su agua fluida. Y también siempre practicar el hábito de rezar y hacer el evangelio en el hogar, que es muy importante. Es una forma de protección, no solo específicamente para el niño, sino para toda la familia y para la casa en cual está viviendo, ¿no? La familia viviendo. El siguiente tema que vamos a abordar ahora es el autismo y la mediunidad. Aquí tenemos una definición de lo que es autismo. Es la definición del diccionario de la lengua brasileña, Michaelis, que dice que el autismo es la polarización privilegiada del mundo de pensamientos, representaciones y sentimientos personales, con pérdida en mayor o menor medida de la relación con los datos y las demandas del mundo circundante.
La psiquiatría moderna define el autismo como una desorden comportamental o un disturbio del desenvolvimiento causado por cambios, modificaciones y en algunas áreas del cerebro antes de los 13 años de edad. Sus orígenes son desconocidas. Existen muchos factores que pueden variar de individuo para individuo y sabemos que el autismo no tiene cura, pero que sí existen tratamientos que buscan mejorar la calidad de vida de un autista, adecuándonos, adaptándolos a nuestro mundo. Los autistas no presentan ninguna deficiencia física y muchas veces las personas por falta de información o desconocimiento, eh, ellos ven al autista o piensan que el autista son personas mal educadas, son sin límites. Muchos piensan que el diagnóstico del autismo también puede condenar a una persona portadora de autismo a una vida solitaria por el resto de sus días sin ningún plan para el futuro. Lo que es una cosa al cual nos engañamos mucho, porque tenemos muchos ejemplos exclusivamente de renombrados artistas con formas de autismos diferentes que se sobresalen. Uno de estos ejemplos es Albert Einstein, que tenía características de autismo, en particular la síndrome de Asperger. Para comprender la visión del autismo en la percepción espírita, es necesario comprender primero el propósito de la reencarnación. En la pregunta 132 del Libro de los Espíritus, encontramos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de la reencarnación? Allan Kardec explica que la reencarnación impone Dios para que los espíritus puedan evolucionar hasta alcanzar la perfección. Para algunos la reencarnación se ve como una misión, para otros una expiación. Para lograr la evolución completa, muchos sufren el karma de la existencia corporal. Hay otro propósito más de la reencarnación, el de colocar al espíritu en una posición para enfrentar su parte en la obra de la creación. Para hacer su parte, el espíritu toma un cuerpo para cumplir las órdenes de Dios. Entonces, el espiritualismo ve el autismo como una entidad que no desea reencarnar nunca más, o por lo menos no en ese momento, pero no tiene otra opción y se siente obligado y aprisionado a una nueva reencarnación. Por no estar interesado por su nueva reencarnación, este espíritu no interactúa con su materia y con las personas en su alrededor. Y ya no le viene, y ya que no viene preparado, no viene programado para interesarse por su nueva vida, todo le es desinteresante. Los dolores, el cansancio, todo le es limitado a este espíritu. Y mientras más domine experimentar el mundo a su alrededor y su comunicación, menor será su desenvoltura, su desenvolvimiento. La doctrina espírita nos enseña que somos artífices de nuestro propio destino. El acaso no existe. Cuando nacimos con alguna deformidad, de hecho ya existía antes de su espíritu, porque la creamos dentro de nosotros, en una determinada experiencia física. Entonces el espíritu es responsable de todo lo que piensa y lo que hace, bajo la ley de causa y efecto, divina por excelencia. El autista representa a alguien que necesita mucha atención, afecto y amor, llegando al mundo físico en una reencarnación esencialmente expiatoria, totalmente desprovido de control de sus emociones, con marcado deterioro en la interacción social, sin desarrollar una relación afectiva con sus compañeros, un marcado fracaso en el contacto visual directo, en la expresión facial, en la postura corporal, en un intento espontáneo de compartir placer, intereses o logros con los demás. Ahora está sujeto
a las consecuencias de sus irreflexivos actos pensados. Sin embargo, Dios es amor, dando al espíritu inmortal antes de la eternidad la oportunidad de la redención espiritual. Nadie nace autista por casualidad. La justicia divina es misericordiosa por excelencia, proporcionando al infractor los beneficios de la rectificación espiritual. Algunas tesis espiritualistas relatan que el comportamiento autista se debe a que el espíritu no ha aceptado su reencarnación. En el libro de los espíritus, en la pregunta 355, enseña que la alianza del espíritu con el cuerpo no es definitiva, ya que los lazos no unen al cuerpo, son muy débiles y pueden romperse por voluntad del espíritu si el espíritu se retira antes de la prueba que elegido. Por tanto, el espíritu instruye que en los casos de no aceptación de la reencarnación por su libre albedrío, la entidad se retira y se cumple su labor, llamado por la ciencia espontánea. Cuando regresa a la dimensión extrafísica, se presentará curado, sin más remordimientos, tranquilizándose, experimentando la paz y agradeciendo la grandiosa oportunidad que se le ha brindado ahora para poder valorar el uso de las facultades de la comunicación y el talento del carisma, apuntando al bienestar de los demás y su propio crecimiento espiritual. La posibilidad de tener una existencia difícil cuando se entretenía alineándose juguetes o objetos, particularmente palillos, cajas, piezas de colores para encajar, les despertó el potencial de la humildad, capturando gradualmente las vibraciones amorosas de sus padres, familiares, amigos y terapeutas desinteresados, asimilándolos intensamente el caparazón del orgullo que colapsó y descubrió completamente el amor. Después de todo, somos herederos del infinito y todavía estamos comenzando nuestro viaje evolutivo hacia las grandes e inconmensurables estrellas del universo. La función de los padres con relación al autismo, a que tengan un autista, es el deber de ayudarlos a construir una puente que los pueda llevar a su despertar para nuestro mundo. Este puente se debe ser construido con mucho amor, paciencia y sobre todo nunca desistir frente a los fracasos temporales. Tenemos que mostrarles a los autistas que son bienvenidos, amados y que todos los ayudarán para que puedan tener un suceso y poder evolucionar, ¿no? Porque como son espíritus a los cuales no querían su reencarnación, por eso vinieron en esta nueva vida con este tipo con el autismo, ¿no? En nuestra familia, bueno, en la familia de mi esposo tenemos un caso de autismo con síndrome de Asperger, al cual el primo de mi esposo, él es demasiado, la cabeza de él es como si fuera un calendario. Por ejemplo, si tú le dices qué sucedió el día X del mes Y del año de 2005, y él te lo cuenta como si fuera el día de ayer. También hay casos que suceden eso, ¿no? Como fue dicho anteriormente el caso de Albert Einstein, que tenía particularmente ese tipo de autismo, ese síndrome de Asperger, ¿no? Eso también sucede como el caso de los niños, de los niños súper inteligentes, ¿no? El espíritu en otras reencarnaciones anteriores tenían un conocimiento más avanzado, ¿no? Pero que ahora en esta reencarnación, en el caso del autismo, no quieren regresar, son obligados a regresar, entonces regresan con una programación diferente, con esa programación de que él va a tener autismo, pero
él se irá en su mente y va a repasar datos que pasaron a años anteriores como si fueran actuales, ¿no? Y para finalizar, tengo esta citación de Francisco Cándido Xavier, al cual me pareció muy interesante y al cual debemos reflexionar bastante, que dice que la serenidad y el aprecio hacia los enemigos son los mejores antídotos para que las preocupaciones con ellos no nos destruyan. Y así finalizamos nuestra charla.